Bueno, para seguir profundizando en estos temas, estamos con Federico Lecumberri, que es ingeniero electricista y doctor en ingeniería eléctrica. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno. ¿Cuáles son, y es enorme la respuesta, ya me la imagino, pero intentemos como hacer una síntesis de cuáles son los usos de la inteligencia artificial y del machine learning en áreas como la salud? Sí, tienes razón. Es larga la respuesta. Sí. Bueno, pensemos qué son los métodos y qué es lo que está atrás de la tecnología de machine learning, ¿no? O de aprendizaje automático, para decirlo en español. Y es identificar patrones que suceden en los datos o suceden en algún fenómeno y a partir de esos patrones tomar una decisión como para actuar o predecir algo que vaya a suceder. En el caso de la medicina, o en el caso de la salud en general, eso se puede aplicar a una infinidad de áreas distintas, ¿no? Entonces, en particular, podemos hablar de diagnóstico, ¿sí? Incluso, que es algo muy parecido a lo que hace un médico, ¿no? O sea, ve pacientes y designa o clasifica según ciertos síntomas. Identifica patrones. Exactamente. ¿Ah? O como sucede en el supermercado o en algunas tiendas online, los clientes que compraron esto también vieron esto otro. Entonces identifican a usuarios o gente que usó el sistema, ¿tá? Sistema de salud, sistema informático, y que tiene un comportamiento similar, un comportamiento por acciones o eventos que uno hace con el mouse o síntomas que uno produce y desarrolla una cierta patología, y a partir de eso toma una decisión para hacer un diagnóstico o para hacer un cierto estudio o algún tipo de acción posterior a realizar. Eso bajo la etiqueta de diagnóstico, pero después podemos tener toma de decisiones en general a nivel de salud pública. ¿Ah? Cómo cierta población se comporta o bajo qué parámetros se desarrollan ciertas actividades o ciertos patrones de comportamiento que llevan a, bueno, necesitamos generar algún tipo de programa para atender, digamos, salud mental o algún tipo de salud reproductiva, ¿tá? Pero de vuelta, es a partir de patrones que se repiten en el comportamiento de una gran cantidad de individuos. ¿Okay? Entonces, de esa forma, a partir de identificar patrones, podemos tomar acciones que pueden ser desde manejo de un sistema, salud pública, diagnóstico de un paciente o mejorar el proceso de trabajo frente a cuando uno va a sacarse una placa. ¿Ah? Eso. Entonces, el paciente va a sacarse la placa y sabe que tiene que ir a tal lugar, pedir hora, después ir y pagar tal cosa y después esperar. Usé esperar sin querer, después esperar un cierto tiempo hasta que le den hora. Entonces, tal vez todo ese proceso que viene de una forma usual de funcionar en un sistema cualquiera, en particular un sistema de salud, tal vez haya una forma de analizarlo a partir de cómo es el comportamiento de todos los agentes involucrados para tener un sistema más fluido o que acorte tiempos o que, no sé, pensando eventualmente en que no tenga que volver el paciente a hacerse una toma de imagen nuevamente, en un sistema imagenológico nuevamente. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez la imagen que se tomó en un cierto estudio no está suficientemente bien tomada como para que el especialista, que lo ve después, totalmente separado del momento donde el paciente se toma la imagen, pueda hacer el diagnóstico. Entonces, si se puede acortar esos plazos, reducimos tiempos y reducimos costos. Entonces, el impacto que puede llegar a tener se da en diferentes áreas, ¿tá? Como en cualquier otro sistema. En el sistema de salud creo que tiene un impacto muy, muy, muy fuerte por lo crítico que pueden ser ciertos tiempos y por la relación que tenemos con el sistema de salud. Entonces, estos métodos de análisis de eventos, de análisis de datos, pueden ayudar en distintos tipos de situaciones que cubren un espectro muy amplio desde lo individual hasta el sistema en general de toda la población junta. Pero justamente porque es como un área crítica, hay una serie de cosas que son como muy positivas, hay experiencias, por ejemplo, puede, por ejemplo, ayudar a leer radiografía, hacer como una especie de primera etapa de lectura de un análisis, de una radiografía, de una resonancia, etc. Sí, totalmente. La etapa de screening, que se puede llamar, no es triage, que se llama, eso es más cuando la persona llega, pero la etapa de screening para tratar de ver si algo que afecta a un paciente debe ser tomado en cuenta inmediatamente o descartarlo. ¿Tá? O sea, positivo o negativo. Y los grises en el medio, ¿quién lo resuelve? Por ahora lo resuelve un humano. ¿Tá? Llamémosle inteligencia artificial, pero los sistemas de aprendizaje automático
cometen errores igual que cualquier otro sistema y otro humano, digamos. En particular, se entrena a partir de etiquetas o de resultados que fueron generados por humanos. Entonces, esas áreas, digamos, o ese rango de seguro que sí, seguro que no, y en el medio grises, la inteligencia artificial o estos sistemas pueden ayudar a poner barreras para, por ejemplo, hacer una interpretación más rápida de una radiografía, colonoscopía o cualquier sistema que esté relacionado con un examen. En el área de imagenología en general es muy fuerte. Bueno, porque si nosotros tratamos de entender un poco cómo se ha desarrollado en los últimos años todo esto del aprendizaje profundo, deep learning, y lo que ahora se le llama inteligencia artificial, está muy atado a dos áreas muy fuertes que son las imágenes o computer vision y el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de datos, generalmente con etiquetas, Que se producen de esas dos maneras. que están relacionados con eso. Porque los humanos nos encanta sacar fotos y ver cosas, somos animales muy visuales, y por el lenguaje. Entonces, tenemos ahí, hay mucho escrito y poco leído, pero hay mucho escrito y entonces ahí hay mucha estructura del lenguaje, hay mucha gramática, mucha ortografía, y eso es lo que se trata de aprender. Entonces después cuando sistemas como ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje de gran tamaño genera algo, lo genera muy bien. Por un lado el texto, por otro lado las imágenes. Entonces con imágenes hay mucha historia y muchos antecedentes en sistemas para mejorar o ayudar al humano a la toma o la identificación de algo. Entonces, identificar una región que, bueno, prestar atención a esto y después va el especialista que revisa esa parte de la radiografía, de la colonoscopía, del estudio que sea, de la resonancia, y a partir de eso toma una decisión que eventualmente puede ser, no sé, tomar otro estudio o hacer algo más. Pero no es el sistema, el agente digital el que toma la decisión, ¿sí? Es el que presenta una alternativa donde los tiempos o la cantidad de placas o de cosas que hay que ver se reduce para el humano. Entonces lo hace un sistema que en principio no se cansa. Y lo hace de una forma razonablemente sistemática y con una performance que puede ser evaluada de una forma científica. Y vos hablabas de un punto como crítico, porque de hecho varios de los episodios que han ocurrido en el mundo, que han sido como problemáticos relacionados con inteligencia artificial y salud, tienen que ver con que decida, por ejemplo. Entonces, es como bien crítico esto, ¿no? No debería decidir, o hay algo que no debería hacer la inteligencia artificial. ¿En qué etapa debería estar? ¿Hay una etapa donde sí, una etapa donde no? Buena pregunta. Yo considero que es una excelente secretaria, o que debería ser un excelente ayudante, asesor de lo que uno está realizando. Entonces le puede acortar tiempos, puede hacer que uno se concentre en ciertos casos particulares. Pero siempre debería ser con el médico y no con el paciente. Pero siempre es un especialista extra que puede ver mucho y que puede analizar cosas muy rápido, y a partir de mucho conocimiento previo que se reduce en un modelo. En eso que el sistema aprende, ese modelo de aprendizaje que luego, frente a un nuevo caso, puede emitir una opinión, detectar una región de interés, inferir alguna cierta medida. Yo considero que en la gran mayoría de los casos, o tal vez en algunos casos donde no haya en riesgo algún cierto tipo de seguridad o de otro tipo de cosas, o sea, la palabra riesgo creo que es clave, en esos casos, bueno, sí podría dejar que una inteligencia artificial, por ejemplo, me prenda el aire acondicionado de mi casa porque yo suelo llegar a tal hora y entonces quiero que la casa esté acondicionada en ese momento de que yo llego. Pero si yo llego más tarde o más temprano, bueno, no pasa nada, gastaré un poco más o menos. Si ya decide qué tratamiento hago, pero si, es otra cosa. O decide dar una cama en un CTI. O sea, que es un problema que tiene muchas puntas. Entonces, dejárselo a algo que mide algunos parámetros, bueno, se lo estamos dejando a humanos, pero tenemos algún tipo de confianza en los humanos distinta a la que tenemos en los sistemas de aprendizaje automático en este momento del desarrollo. Porque otra cosa de la que se ha hablado bastante es el tema de los sesgos, ¿no? Como esa data que se procesa y que se aprende, en realidad trae muchos de esos errores humanos que hemos ido cometiendo. Totalmente. Y también esta cuestión de la reproducción de los errores. ¿Eso cómo se trabaja? En salud es como más delicado. Todo lo que tiene que ver con datos de salud es mucho más delicado por los temas del impacto que tiene el manejo, por la privacidad del usuario, de la persona que da esos datos. Y porque, de hecho está regulado distinto que cualquier otro dato. Totalmente. Uno tiene su historia clínica y la historia clínica tiene una seguridad extra
Después podemos hablar de qué tipo de medidas se podrían hacer para tratar de, en este escenario, tratar de preservar aún más la seguridad o el anonimato de esos datos. Y también porque, no sé, si uno puede imaginar fácilmente que alguien con datos de esos pueda hacer una propaganda muy bien seleccionada para que alguien que tiene cierto tipo de síntomas o problemas pueda ser targeteado, me sale, pero puede ser como el objetivo de a vos te voy a querer vender esto o vos te voy a querer vender esto otro. Entonces, son cosas que están muy cercanas a nosotros los humanos. Entonces, y en particular los sesgos. Somos máquinas de sesgos. Nosotros o sea, tenemos un sesgo que nos lleva a hacer cosas. Yo digo, tal vez no la palabra sesgo exactamente, pero uno no tiende a cruzar la calle con roja porque sabe que hay un cierto riesgo. Entonces, esos riesgos o esos sesgos que uno tiene se reflejan en los datos. Entonces, los sistemas que aprenden patrones a partir de los datos terminan reproduciendo esos sesgos. Evitar que eso se reproduzca o que se amplifique es uno de los temas cruciales o uno de los temas más centrales, hot, de lo que está hablándose hoy en temas de inteligencia artificial o aprendizaje automático en general. Y es algo que atraviesa todas las aplicaciones. En el área de salud, con más sentido. Pero bueno, ese sesgo también es un conjunto de factores que nos permiten encasillar cierto tipo de acciones para tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, podemos ver que ese tipo de sesgos llevan a tomar acciones particulares. Pero más que sesgos son patrones de comportamiento, representados a partir de distintas variables. Pero bueno, claramente el tema de sesgo, el tema de equidad, el tema de justicia de estos sistemas está muy en el tapete y es necesario su forma de actuar. ¿Cómo? Midiendo continuamente y tomando acciones sobre esas cosas, a ver si esos sesgos discriminan ciertas poblaciones o esos sesgos afectan, no sé, puedo imaginar, la compra de un medicamento a una cierta parte. O sea, lo traigo al escenario de salud, pero eso puede suceder en sesgos en cualquier otro tipo de comportamiento. Digamos que bien usado sería también una oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿no? La inteligencia artificial podría ser una oportunidad de hacer las cosas mejor. Como cualquier tecnología. Y como cualquier tecnología sabemos que debe ser regulada. Que debe ser regulada y generalmente esas regulaciones son a nivel de Estado. Esas regulaciones buscan también tratar de preservar la soberanía del Estado sobre, digamos, en este caso, los datos de los usuarios o, no sé, ciertas patologías que pueden tener una población en particular. ¿Okay? Entonces, esas regulaciones tienen que ser por quien puede ejercer la policía de ver quién no cumple esas regulaciones. Entonces, tenemos hoy en día acciones como los europeos, que tienen su acta en el área de inteligencia artificial, que también son reacciones a donde se están dando los grandes desarrollos. ¿Sí? Entonces, hay un juego político, hay un juego económico atrás de las regulaciones, atrás de cómo estos sistemas desarrollan e impactan en los diferentes aspectos de la vida humana, que tiene atrás toda una parte que debe ser regulada. Y eso yo creo que es un consenso general, por lo menos en la parte académica, en la parte científica, de necesidad de una regulación. La discusión de si se debe regular o no, creo que ya está laudada. Es necesaria una regulación, como te decía, como cualquier otra tecnología. Regulamos cómo importamos autos o cómo los autos se pueden desplazar o la seguridad que tienen que tener ciertos autos para poder entrar en un mercado. Bueno, este sentido tiene que ser algo novedoso o algo que también debemos hacer con si queremos, un sabor nuevo, y es la velocidad con que se está dando esto. Y este producto no conoce barreras, digamos. El auto pasa por una aduana, pero esto lo descargamos en el teléfono. Lo vemos pasar. Exacto, es una forma que los bordes de los estados no existen para esto. Entonces, plantea unos desafíos diferentes para su regulación. Y tal vez ahí dejamos de ver la regulación española, francesa, europea y pasamos a una regulación europea. Entonces hay que hacer una regulación de como aspectos más macro o de política que tenga en cuenta más de un país o una región en particular, que va a tener en cuenta, obviamente, intereses comunes a todos ellos. Hay un ejemplo que es muy lindo, que
Hace unos años un sistema que se llama AlphaGo, desarrollado por DeepMind. Go es un juego japonés, milenario, una cantidad de fichas, la cantidad de posibles juegos son enormes. Bueno, este juego le ganó al campeón del mundo en Go. ¿Cuál fue la reacción de los jugadores top de eso? Quedaron chochos, porque el sistema mostró una estrategia completamente distinta a las estrategias que hasta ahora habían desarrollado los humanos para poder ganar una partida. Entonces, se les abrió una nueva forma de entender el problema, que es ganar un juego. ¿Ah? Entonces, la inteligencia artificial nos puede aportar nuevos caminos de cómo enfrentar un cierto problema. ¿Ah? Pero para eso tenemos que estar mano a mano. ¿Ah? Aprovecharnos de esta tecnología para poder usarlo a nuestro favor, con todas las cosas que tiene de cuidado en poner esto en práctica. Validar el sistema que funcione realmente bien, convencer a los usuarios de que es un sistema que puede ser confiable, y ahí entramos en uno de los, digamos, de las desventajas que tienen los sistemas que se están desarrollando hoy en día, y es la explicabilidad de los resultados. Tiene muy buenos resultados, pero por qué llega a ese resultado no lo podemos explicar, y eso, cuando volvemos a las ciencias básicas, a la matemática o al aprendizaje automático, nos encanta, pues nos da nuevos problemas. ¿Ah? O sea, teníamos desarrollos matemáticos y metodológicos para poder explicar ciertos resultados en unas formas de aproximarse que no son las actuales de las redes profundas o las redes neuronales. Con esta nueva arquitectura, tecnología, no es tan inmediato explicar por qué está funcionando así. ¿Ah? Entonces, uno puede pedirle una explicación al médico de por qué toma una decisión, y se la dará. Será validada o no por otros expertos, pero eso no lo va a hacer con un sistema de inteligencia artificial en el desarrollo que tenemos hoy en día. ¿Ah? Pero entonces son barreras que hay que ir resolviendo. El tema de los sesgos, el tema de la justicia, el tema de la adopción de estos métodos, el tema bueno, AI for Social Good, que se le llama en el área, ¿no? O sea, utilizar estas tecnologías, pero para un bien social. Como toda tecnología también puede ser utilizada para un no bien social. ¿Ah? Y eso también viene con la regulación. Entonces hay muchos aspectos de, si querés llamarle, una tecnología que están haciendo, pero no solamente una tecnología, sino un área que junta muchas disciplinas de todos lados. ¿Ah? Entonces, porque obviamente está la matemática, obviamente está la informática, obviamente puede estar la robótica, dependiendo cómo ese sistema interactúe. Son muchos aspectos distintos para que esta tecnología sea completamente integrada nuevamente, y se está manejando en distintos niveles o en distintos dominios de aplicación. El área de salud, y como hablamos al principio, sea tanto para la parte de diagnóstico como para la parte de manejo de un sistema, ¿tá? Generar un sistema de salud pública, tiene herramientas que pueden ayudar mucho. Hay que ir tomando y poniendo las cosas en orden y validándolas, y creo que es un desafío muy grande. Yo no soy experto en sistemas de salud, sí estoy relacionado desde mi punto de vista de la investigación que realizo en aplicaciones que tienen que ver con salud, con diagnóstico, sobre todo en el área de imágenes. Pero bueno, cuando uno lee lo que sucede hoy en día, estos puntos siempre están arriba de la mesa. ¿Ah? Y son temas que hay mucho para leer y hay mucho para discutir también. Muchísimas gracias, Federico. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexiones, y con ustedes seguimos en un ratito.